conversar un poco con ustedes es estos riesgos internos desatendidos y que se convierten en una amenaza o viven como una amenaza invisible dentro de las empresas. Entonces vamos a tocar algunos temas relacionados con estos riesgos internos eh, y al final unas cuantas reflexiones de mi parte con relación al tema, esperando que les sea de interés y les sea de utilidad a los profesionales y a las personas que puedan ver este video más adelante. Yo traje o coloqué unos temitas que voy a repasar, ahora voy a explicar un poco estos temas de desatención de riesgos tienen un impacto importante en las organizaciones, sobre todo cuando hablamos de fraudes, de malversación. Entonces, el estudio que te traje o que voy a incluir aquí eh, eh, hizo una encuesta en 485 de Latinoamérica. Obviamente, Perú, México y Colombia son los que tuvieron mayor participación, pero tenemos países desde Cuba, Panamá, Costa Rica, etcétera, etcétera, participando en el estudio y dando su opinión sobre qué cosas o qué riesgos son los que realmente les preocupan o qué riesgos son los que realmente están constantemente tratando de sacar a sus compañías del mercado o sacar a sus compañías de la competencia. Y estas fueron sus respuestas. 5 elementos importantes o 5 riesgos importantes. A la cabeza, como dijiste o como hemos mencionado bien, ciberseguridad, temas tecnológicos y protección de datos es el primerito de todos. Y se ha hecho el primero y seguirá siendo el primero siempre y cuando sigamos en esta inmersión tecnológica que tenemos hoy día. Mientras más tecnología... Rogelio, Dígame. permíteme indicarte algo, ¿no? Ajá. En este tema tan importante, los riesgos más importantes para las organizaciones en ciberseguridad y protección de datos. Aquí una incidencia, Rogelio, a mi cuñado. Lamentablemente en esta semana le volaron cuatro Ajá. mil dólares de la cuenta corriente. Se le desaparecieron. Es, Solamente como un hecho está para pasando que... mucho con los bancos. Sí, bueno, aquí en Panamá también sucede. Yo también estuve a punto de ser víctima de transacciones extrañas en mi cuenta de banco. Gracias a Dios pude ir al banco al día siguiente y hacer que las reversaran, pero eran 17 transacciones seguiditas que sumaban una cantidad de dinero y yo les dije, yo no sé qué está pasando, pero yo necesito que me lo reverse. Nunca me dijeron qué era, pero a mí me pareció todo el tiempo que era un ataque de estos cibernéticos. Entonces, ciberseguridad o protección de datos que también va enlazado, va a ser cada vez más importante, más relevante en las organizaciones y ya no importa si eres una empresa multinacional o mundial o eres un pequeño emprendedor, igual te puede suceder o te pueden atacar. Entonces, desde este punto de vista no es si te van a atacar, es si tú estás preparado para los ataques, si estás preparado para defenderte por estos ataques y si tienes una cultura de seguridad de tu información. Entonces, eh, no necesitas ser Google, ni necesitas ser ninguna de estas compañías gigantescas para tener por lo menos unas políticas iniciales sobre protección de datos e de tu información en la nube. Aquí en Panamá, bueno, no sé si saben, o seguro que sí, el tema de Panama Papers. Hablando con unos colegas, me dicen que la firma involucrada en Panama Papers había hecho un estudio de ciberseguridad previo a estos temas y había decidido no implementar eh, una mejora en sus servidores y en todo este tema de información tecnológica. Y luego pasa esto, estas filtraciones que al final llevaron a la desaparición de la firma de abogados y todo el problema con los Panama Papers, que imagínense que fue tan grande que no solo afectó a la organización o la empresa, sino que afectó también a la imagen del país y lo seguirá afectando mientras que la gente se acuerde del tema, ¿no? Y lo ponen como referencia. Entonces, ciberseguridad yo tengo un tema de unas decisiones sobre ciberseguridad. ¿Cuánto me cuesta
el prepararme para el ataque o cuánto me va a costar el siguiente ataque. Entonces, las empresas deben decidir cuál de las dos preguntas quiero contestar. ¿Cuánto voy a gastar en una prevención o cuánto voy a gastar en una reacción? O sea, cuando ya me ataquen. Y ahí está la clave, porque como esto pareciera a veces que está lejos, los ataques cibernéticos, las organizaciones medianas, pequeñas, lo ven como que eso no todavía, o no tengo que invertir en eso. Pero es más común de lo que parece o de lo que se dice, y yo pensaría que el 50% de las empresas, no, sobre todo las pymes o los emprendedores, no están listos, no están ni siquiera preparados, ni siquiera se lo piensan. Entonces es un riesgo que va en aumento y que seguirá en aumento, como dije, mientras que estemos tan inmersos en la parte tecnológica y interconectados como hoy día estamos haciendo aquí esta capacitación. Luego habla del cambio regulatorio y normativo, también es altamente importante, como dije, por ejemplo, en las regulaciones medioambientales para las organizaciones y para las empresas que cotizan en bolsa han estado cambiando en los últimos años rápidamente y ese es un riesgo es, eh, que hay que tener cuidado porque al caer en una falla de cumplimiento puede haber una sanción importante a alguna organización. El fraude de delito financiero seguirá siendo un riesgo como general, como que siempre va a estar ahí, porque obviamente los fraudes no van a dejar de existir. Y los dos últimos, que no es que sean, en esta diapositiva no es que sean menos, sino que tienen que ver con otro tema, el sistema de continuidad de negocio, que no necesariamente tiene que ver con la preparación interna, sino cómo sucede algunas cosas en lo externo, y la incertidumbre macroeconómica y geopolítica también, como dije, tiene que ver con qué está pasando en el país en relación a la política interna o externa, y que lo más que pueden hacer las organizaciones ahí internamente es prepararse con estrategias adicionales para, por ejemplo, avanzar o no sufrir mayores pérdidas por una desaceleración de una economía por un tema político-económico. Basado en eso, el mismo estudio nos da tres ejemplos y son mayores con relación a este tema de los riesgos de administrar el riesgo. Y aquí tenemos, por ejemplo, 73% de estos encuestados habla que la falta de cultura de riesgo, que aún una cultura de riesgo es parte de los grandes problemas del... Ahí, Bien, ahí nos quedamos. ahí viene. Ok. 52% dicen que es su falta de herramientas tecnológicas y gestión. Y aquí yo diría, basado en lo que hemos hablado, no es que no existan o que la tecnología no esté a la mano, sino que no sabemos realmente a veces o las organizaciones no sacan mayor provecho de las herramientas porque no la usan de forma adecuada, ¿no? Y yo creo que aquí básicamente es saber qué queremos y entender qué necesita la empresa y buscar las herramientas tecnológicas que le pueden ayudar. Y la gestión de procesos de forma manual o poco eficiente, como hemos conversado, cuando no se hace bien o cuando lo hacemos de forma por, se- por, el, por sentimientos o como yo me siento ahora y mañana lo hago de otra forma, es de las grandes dificultades de la implementación o de la gestión de los riesgos dentro de una empresa. Y aquí entonces tres elementos que son retos, o sea, que son probables situaciones que deben atender en los siguientes años o en el siguiente año este tema de la gestión o de la administración de riesgos dentro de una empresa. Por ejemplo, desarrollar y fortalecer la cultura de riesgo que hablamos, hemos conversado un poco, que necesita fuerza, pero desde la dirección, desde la parte de arriba de la empresa, para que pueda ser efectiva, para que pueda ser funcional. Luego habla otro 27%, implementar o mejorar el objetivo de la organización y teniendo claro cuál es lo que queremos
controlar y qué cosas queremos controlar y cómo. Y el 9% habrá automatización de herramientas tecnológicas para gestión de riesgo, que es un poco de lo que les decía hace un rato. No es que las herramientas no existan, sino es que las organizaciones, las empresas tienen que conocer qué necesitan y cómo van a enfrentar entonces estos temas de control de los riesgos.